Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que han estado rondando en las redes sociales y en las conversaciones de todos, la relación entre Burak y Neslihan. Sí, ustedes lo pidieron, y aquí estamos para traerles la verdad sobre su relación, amor o fin. Este es uno de esos temas que realmente dan para hablar, ¿verdad? Hay tantas especulaciones, tantos rumores, que a veces uno no sabe qué pensar. Pero tranquilos, porque hemos hecho nuestro trabajo de investigación para traerles la información más precisa y sobre todo, para que juntos analicemos qué está pasando realmente en este cuento. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este emocionante tema, les recuerdo como siempre que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido así de interesante. Así que, Burak y Neslihan. Dos nombres que han resonado fuerte en el mundo del espectáculo, y por buenas razones. Hemos sido testigos de su conexión, hemos visto su química en pantalla y para muchos de nosotros, hemos creído en esa chispa que parecía tan real. Pero como suele ocurrir en este mundo, las cosas no siempre son lo que parecen, o quizás sí, pero la presión, los medios, la vida misma, a veces hacen que todo sea más complicado. La pregunta del millón, la que nos hacemos todos al ver una pareja de famosos, es esa: ¿es genuino lo que vemos, o es solo una fachada? Y con Burak y Neslihan, esa duda ha estado muy presente últimamente. Hemos visto señales, hemos leído entre líneas, y la verdad es que ha habido muchos altibajos en las percepciones públicas sobre su relación. ¿Hubo un momento en el que pensamos que era amor eterno? Sin duda. ¿Y luego? Pues surgieron las dudas, los rumores, y un aura de incertidumbre que ha envuelto su historia. Lo primero que debemos recordar al hablar de parejas públicas es que son personas reales, con vidas complejas y a veces muy expuestas. Y cuando hablamos de Burak y Neslihan, estamos hablando de dos artistas que han conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su fama es inmensa, y eso, querámoslo o no, viene con una lupa gigante encima. Cada paso que dan, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, es analizada al milímetro. Y ahí es donde empiezan las interpretaciones. ¿Esa foto es una señal de amor o de despedida? ¿Ese comentario es una muestra de apoyo o de distanciamiento? Es un juego de adivinanzas constante para el público. Vamos a ser claros, la relación entre Burak y Neslihan ha tenido sus altibajos, o al menos, eso es lo que los rumores y los medios nos han hecho creer. Al principio, todo parecía sacado de una novela. La química era palpable, la complicidad evidente y las imágenes que compartían nos hacían soñar con una historia de amor verdadera. Se les veía juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos, y transmitiendo esa sensación de conexión profunda que todos anhelamos. Y es precisamente esa imagen idílica la que hace que, cuando las cosas parecen cambiar, el golpe sea más duro para sus seguidores. Hemos visto publicaciones de momentos felices, viajes, celebraciones. Eran la pareja que todos admirábamos, un ejemplo de cómo el amor podía florecer incluso en medio de la vorágine de la fama. Pero como suele pasar, el tiempo trae consigo desafíos. Y en el mundo de las celebridades, esos desafíos a menudo se amplifican y se convierten en temas de debate público. Han circulado rumores sobre supuestas infidelidades, sobre distanciamientos, sobre crisis que habrían puesto a prueba su vínculo. Y aquí es donde la verdad se vuelve un poco esquiva, porque ¿cuánto de lo que se dice es real y cuánto es producto de la especulación mediática? Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que ambos han manejado la presión pública. A veces la respuesta es un silencio rotundo, que lejos de aclarar las cosas, solo aviva más las llamas de los rumores. Otras veces optan por mensajes ambiguos que dejan aún más dudas. Y es comprensible hasta cierto punto. Nadie quiere que su vida privada sea un circo. Sin embargo, al ser figuras públicas, sus acciones y sus palabras tienen un peso considerable en la percepción de su relación. Analicemos un poco lo que hemos podido observar. En las redes sociales, si bien antes veíamos un torrente de fotos y vídeos juntos, con el tiempo, estas publicaciones se han vuelto más escasas, o al menos, más selectivas. ¿Significa esto que ya no comparten momentos o que simplemente han decidido ser más privados? Esa es una de las grandes preguntas. También hemos notado cierta distancia en sus apariciones públicas.
A veces parecen distantes, otras veces vuelven a mostrarse cómplices. Esta inconsistencia es la que ha alimentado la idea de que quizás las cosas no están tan sólidas como antes. Por otro lado, y esto es algo que no podemos ignorar, el amor verdadero, el que perdura, a menudo pasa por etapas. No siempre es el romance apasionado del principio. A veces es una conexión más profunda, más madura, que se basa en el respeto, la amistad y el apoyo mutuo. Y quizás lo que estamos viendo ahora es precisamente eso, una evolución de su relación, una adaptación a las presiones y a las realidades de sus vidas. Hemos leído en algunos foros y comentarios que incluso sus amigos cercanos han mostrado cierta preocupación o han dado pistas sobre posibles dificultades. Claro, la palabra de un amigo siempre tiene peso, pero también hay que tener cuidado con las interpretaciones y los malentendidos. Lo que para uno puede ser un comentario inocente, para la prensa puede ser la confirmación de un rumor. Sin embargo, también hay que decir que en el último tiempo, hemos visto destellos de lo que podría ser una reconciliación, o al menos un esfuerzo por mantener viva la llama. Pequeños gestos, comentarios positivos, una mirada cómplice en un evento. Son esos pequeños detalles los que nos dan esperanza, los que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, están trabajando en su relación y que el amor sigue ahí. Es esa montaña rusa de emociones que nos genera su historia, ¿verdad? Pasamos de la preocupación a la esperanza en cuestión de segundos. Y aquí es donde entra el título que tanto nos intriga, amor o fin. No hay una respuesta definitiva, al menos no por ahora. Lo que sí podemos decir es que su relación ha sido puesta a prueba, y eso es innegable. Han enfrentado escrutinio, rumores y probablemente desafíos internos que solo ellos conocen. Si nos basamos en la evolución de las relaciones de pareja en general, es normal que después de un tiempo inicial de mucha pasión, las cosas se asienten, se vuelvan más tranquilas, más realistas. Los desafíos surgen, las rutinas aparecen, y es ahí donde se ve la verdadera fortaleza de un vínculo. Quizás Burak y Neslihan están atravesando una de esas fases. Una fase donde el amor se transforma, se profundiza o quizás, en el peor de los casos, se desgasta. Es importante recordar que no somos jueces de sus vidas. No tenemos la verdad absoluta. Lo que sí tenemos es información, lo que hemos podido observar y analizar, y sobre todo, la capacidad de sacar nuestras propias conclusiones, basándonos en lo que vemos y en lo que nos cuentan. Y lo que vemos es una pareja que, a pesar de las dificultades, parece estar luchando por mantenerse unida. O quizás, y esto es una posibilidad, están en un proceso de separación pero lo están haciendo de una manera más discreta, intentando proteger lo que queda de su privacidad. Una de las cosas que más nos gustaría ver es que, sea cual sea el resultado, ambos encuentren la felicidad. Si es juntos, maravilloso. Si es por separado, también. Lo importante es que sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas y carreras. En este punto lo más importante es lo que nosotros, como audiencia, podemos aprender de esto. Que las relaciones son complejas, que la fama añade una capa extra de dificultad, y que no siempre lo que se publica es la realidad. Lo que sí podemos hacer es enviarles buenas vibras, desearles lo mejor, y confiar en que ellos, como personas adultas y responsables, tomarán las decisiones que sean mejores para ellos. En resumen, la relación de Burak y Neslihan ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Hemos visto los altibajos, los rumores, las especulaciones, pero también hemos sido testigos de momentos de gran complicidad y aparente amor. La verdad absoluta solo la tienen ellos, pero lo que sí podemos inferir es que han atravesado momentos difíciles, y que su vínculo ha sido puesto a prueba. Si el amor prevalecerá o si estamos ante un fin, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que hasta ahora han mostrado cierta resiliencia, y eso es algo digno de mencionar. La duda sigue ahí planeando en el aire y quizás esa incertidumbre es lo que mantiene vivo el interés en su historia. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Burak y Neslihan. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo, y que juntos hayamos podido desentrañar un poco más este enigma. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente entre Burak y Neslihan? ¿Piensan que su amor prevalecerá o que están en un punto de inflexión? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden dejarle un buen like,
compartirlo con todos sus amigos que también son fans de esta pareja o del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de este tipo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.